nuevas a estos videotutoriales de matemáticas. Como ya sabemos trabajar bien con las funciones trigonométricas, con el teorema de Pitágoras, pues ahora lo que viene a continuación es ver cómo solucionar problemas de triángulos rectángulos. Los problemas van a ser muy semejantes, entonces a lo mejor pongo 3 y después pongo algunos problemas de área y perímetro. Entonces este es nuestro primer problema. Una escalera de 15 metros está recargada sobre un muro, formando un ángulo de 38 grados con el suelo. ¿Cuál es la altura del muro? Muchas veces nada más es interpretar bien lo que dice el problema. Generalmente en este tipo de problemas a veces cuesta un poquito de trabajo visualizar cómo están colocadas las cosas. Entonces vienen algunos diagramas que nos permiten ayudar a identificar de una mejor manera de qué es lo que está hablando. Entonces, una escalera de 15 metros. Observamos que esto pues parece que tiene forma de escalera. Está recargada sobre un muro. Entonces observamos que aquí está el muro sobre el cual está recargada esta escalera. Y además nos está diciendo que esa escalera mide 15 metros. Entonces quiere decir que esta mide 15 metros. Ahí está. Y luego, ¿qué más dice? Esa escalera forma un ángulo de 38 grados con el suelo. Entonces nosotros ya sabemos que, lo pueden observar aquí, esto es el muro, y sobre lo que estoy parado, pues es el suelo. Entonces aquí observamos que la escalera, aquí está pegada al suelo. Entonces quiere decir que el ángulo que forma esta escalera con el suelo es de 38 grados. Entonces ya con ayuda de un diagrama más o menos nos podemos dar una idea. Aquí está la escalera, que mide 15 metros, está recargada sobre este muro y además nos está diciendo que entre el suelo y esa escalera está ese ángulo de 38 grados. Y nos preguntan a partir de estos datos cuál es la altura del muro. Entonces, si se dan cuenta, es bastante simple la resolución de estos problemas. Es más que nada interpretarlos, porque resolverlos es bastante sencillo. Entonces, como este es el único ángulo que nosotros tenemos, vamos a interpretarlo como nuestro ángulo principal y a partir de ahí vamos a identificar las partes del triángulo. Bueno, de hecho, si se dan cuenta, la unión del muro, escalera y el suelo nos está formando un triángulo rectángulo, que sería más o menos así. Y aquí, bueno, la altura de 15. Si les cuesta trabajo visualizarlo, pues dibujen simplemente un triángulo como los que ya hemos visto, perdón. Entonces, a partir del ángulo identificamos los datos que las partes del triángulo que nosotros tenemos para poder resolverlo. Si este es mi ángulo principal, este lado es el cateto adyacente, porque es el que está unido al ángulo. El otro ángulo, el otro lado, el que está opuesto al ángulo, pues como su nombre lo dice, está opuesto, entonces es el cateto opuesto. Y por lo tanto este sería la hipotenusa. Si se dan cuenta, nos están preguntando la altura de este muro, o lo que es lo mismo, la medida de ese cateto opuesto. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el ángulo principal, que ya vimos es de 38 grados, y tenemos la hipotenusa, que es de 15 metros. Y entonces, justo como habíamos visto en el video anterior, para determinar el lado faltante utilizamos una función trigonométrica. De todas las funciones trigonométricas que conocemos, vamos a buscar, ¿cuál es el dato que nos están pidiendo? El cateto opuesto. Si se dan cuenta, esto es desde los primeros problemas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y qué es lo que nos piden? Siempre lo anotábamos. Aquí ya con el uso de las fórmulas, ahora sí queda más claro el por qué. A lo mejor antes era muy fácil. Es obvio que tenemos que sumar, ¿para qué anotamos datos? Pero ahorita ya es un poquito más fácil visualizarlo, porque a partir de los datos que nosotros
nosotros anotemos, sabemos qué función trigonométrica podemos ocupar. Entonces necesitamos buscar una función trigonométrica que tenga cateto opuesto, que tenga la hipotenusa y que tenga el ángulo. Y esa fórmula o esa función trigonométrica es la del seno. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, otro truco que también les puede servir, incluso para completar o resolver triángulo rectángulo, es busquen una fórmula que tenga todos estos datos, los dos datos conocidos y el que quieran encontrar. Y si se dan cuenta, esta fórmula tiene estos tres datos: el ángulo, la hipotenusa y el cateto opuesto. En esa fórmula sustituimos los datos y ¿qué nos queda? Seno, el ángulo de cuánto es, 38 grados, es igual a cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, que nos está diciendo el problema, es 15. Y ya nada más, como vimos en el video anterior, despejamos. Entonces este 15 que está dividiendo pasa multiplicando, nos queda cateto opuesto es igual a seno de 38 por, mejor lo pongo al revés para que no se vayan a confundir. Entonces este 15 que está dividiendo pasa multiplicando y quedaría 15 que multiplica a seno de 38. Y resolviendo eso nos da la calculadora. Déjenla ocupo. Veamos. Tenemos 15 seno de 38 me da 9.23. Y bueno, como estamos hablando de metros, siempre las unidades van a ser lo mismo. Entonces, si todo está en metros, quiere decir que aquí también está en metros. Ya tenemos el resultado. Entonces, el muro mide, la altura de ese muro, hoy sí está muy largo, es de 9.23 metros. Entonces, como pueden observar, fue bastante simple. Nada más es la interpretación del problema. Gracias al dibujo, identificamos los datos que tenemos, cuál es lo que nos están pidiendo, y a partir de ahí buscamos una función trigonométrica que tenga todos los datos, despejamos el que nosotros necesitamos y con la calculadora introducimos los datos y obtenemos el resultado. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente problema. Es muy parecido al anterior, aunque parezca que no. Un pozo, aquí está el pozo, es este de color azul, tiene un diámetro de 10 metros. Bueno, para aquellos que no lo conozcan, porque esto ya casi no se utiliza, los pozos eran pequeños agujeros que se cavaban en la tierra, ya que en la parte de abajo se almacenaba agua. Entonces, aquí, por eso puse este como árbol y flores, para indicar el nivel de la tierra. Las personas excavaban y metían con un hilo una cubeta y ya después le iban sacando para sacar el agua. Hagan de cuenta que es una cisterna, nada más que sobre la tierra. No era así como tan bien preparada, era como el antecesor de la cisterna, vamos a suponer, pero eso tenía forma de redonda. Entonces, un pozo tiene un diámetro de 10 metros. La parte, el hoyo donde se sacaba el agua, voy a quitar esta línea, generalmente tenía forma de círculo. Entonces, sabemos que el diámetro es una línea que va de un punto a otro del círculo o de un punto a otro de la circunferencia y que pasa por el centro. Entonces, quiere decir que la distancia que hay de esta parte a esta son 10 metros. Un niño apunta su láser hasta el fondo. Entonces, voy a quitar tantito la flor. Hagan de cuenta que aquí hay un niño. Y tiene un láser de esos que
que alumbran muchísimo y lo apunta hacia el fondo del láser, perdón, hacia el fondo del pozo para ver, y se da cuenta que el láser llega hasta esta parte. Entonces dice, un niño apunta su láser hasta el fondo y descubre que este láser, así como lo está apuntando, forma un ángulo de 20 grados, 15 minutos, 18 segundos. Entonces, si se dan cuenta, el diámetro del pozo y el láser, esta parte, están formando ese ángulo. Y nos están preguntando cuál es la profundidad de ese pozo. Entonces, como que así, este es un pequeño diagrama, pero a veces cuesta muchísimo trabajo visualizarlo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un pequeño triángulo que nos represente ya sin tanto dibujo. Esta va a ser la línea que nos representa el diámetro del pozo. O sea, esta línea de aquí la vamos a pasar nada más acá. ¿Cuánto dice que mide? 10 metros. Ahí está. Luego, de este punto a este, tenemos toda la profundidad de ese pozo. Ahí está. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, voy a poner con rojo los otros colores. Este sería el diámetro. Ahí está. Y entonces, el láser dispara una luz que va desde este punto a este. Y si se dan cuenta, ya tenemos nuestro triángulo rectángulo. El ángulo que forma la entrada del pozo con el láser es de este valor, que bueno, no lo voy a poner aquí, no, sí lo voy a poner, pero no me va a caber. Entonces serían 20 grados. Lo voy a poner así chiquito, nada más para que sepamos que este es el ángulo. A lo mejor no lo alcanzan a ver. 15 minutos y 18 segundos. Entonces, ya que tenemos identificado el ángulo, vemos qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la distancia que hay desde la boca del pozo hasta el punto más bajo, que sería la medida de este lado. Entonces, ya que tenemos identificados todos los elementos, ya tenemos un lado, un ángulo. Ya vemos que se forma un triángulo rectángulo. Vamos a identificar los lados. Entonces, aquí está nuestro ángulo. Este sería el cateto adyacente. Luego, el lado opuesto a ese ángulo, el que está de frente, es el cateto opuesto. Y esta sería la hipotenusa. Y a partir de ahí, pues ya podemos empezar a trabajar. Vamos a escribir los datos de este lado. Tenemos cateto adyacente, vale 10 metros. Tenemos el ángulo, aquí sí ya lo voy a hacer más grande, que mide 20 grados, 15 minutos y 18 segundos. Ahí está. ¿Y qué es lo que nos están preguntando? Por la profundidad que está representada con este lado. Y ese lado es el cateto opuesto, es lo que estamos buscando. Este problema es muy parecido al anterior, nada más que el triángulo está visto desde una manera diferente. Y entonces, tenemos que buscar una función trigonométrica que nos relacione esto, que nos relacione el cateto adyacente, el ángulo y el cateto opuesto. Y esa función trigonométrica, de todas las que tenemos, ¿cuál es? La de la tangente. Pero bueno, antes tenemos dos opciones. Si se dan cuenta, ahora este ángulo ya no está representado nada más con grados. Se está representado, ya no está en forma decimal, sino está representado con grados, minutos y segundos. Como les había dicho en el video anterior, pues vamos a trabajar un poquito esto para repasar y recordar. Tenemos dos opciones. Una, introducir este dato directamente en la calculadora. O dos, convertirlo a un
ángulo que sí podamos interpretar de una mejor manera. Vamos a hacer la conversión. ¿Cómo la hacíamos? De la siguiente forma. Todo, absolutamente todo, lo tenemos que pasar a segundos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para ir pasando, si se dan cuenta, el ángulo se divide en 3 números: los grados, los minutos y los segundos. Para ir pasando de un nivel a otro, vamos a multiplicar por 60. Entonces empezamos este número y para llegar a minutos lo multiplicamos por 60. Tenemos 20 por 60 y eso nos da 1200. Posteriormente, como ya llegamos a los minutos, le sumamos pues estos minutos que tenemos, porque lo que hicimos fue únicamente pasar estos grados a minutos, pero falta añadirle los que ya teníamos antes. Por esa razón, a este resultado le sumamos estos minutos. 1200 más 15 nos da 1215. Ahora sí ya tenemos todos los minutos, entonces vamos al siguiente nivel. Vamos a segundos y para eso lo volvemos a multiplicar por 60. Entonces multiplicamos este valor por 60 y el resultado que me da lo voy a escribir de este lado. 6 por 5 me da 30, llevamos 3, 6 por 1 6 y 3 9, 6 por 2 12, llevamos 1, 6 por 3 6 y 1 7. Le agrego aquí el 0. Ya convertí todo a segundos, pero nada más he trabajado con estos dos. Entonces lo que falta es agregarle los segundos que ya tenía antes. Entonces por esa razón ahora le voy a sumar los segundos. Entonces si se dan cuenta estoy aquí, multiplico por 60 y le sumo lo que ya tenía. Luego vuelvo a multiplicar por 60 y le vuelvo a sumar lo que ya tenía antes. Y esto me da como resultado 72.918. Y entonces, ahora ya que tengo este valor, lo voy a dividir entre 3600. Y esto pues sí ya lo hago con la calculadora. Me da como resultado 20.255. Y ahora sí, ya lo he transformado a un número un poquito más comprensible. La forma de saber que es correcta es que siempre los grados que tenemos aquí nos van a dar a lo que tenemos acá. Lo otro pues puede variar un poquito, pero siempre los grados que tenemos aquí los vamos a variar. Digo, van a ser igual. Entonces, este valor ya lo hemos transformado a un número un poquito más amigable. Son equivalencias, nada más diferentes formas de representar. Así como una misma cantidad la podemos representar por decímetros o metros o kilómetros. Lo mismo ocurre aquí. Es el mismo ángulo representado de diferentes maneras. Les digo, volví a hacer esto por si no quedó claro en el video anterior, para repasarlo. Y ahora sí, borramos esto, ya que ya tengo mi ángulo. Entonces, ¿en qué estábamos? En determinar este dato. Vamos a buscar una función trigonométrica que tenga el ángulo, que tenga el cateto adyacente y el cateto opuesto. Esa función trigonométrica es la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el dato que me están pidiendo? Entonces es el que voy a despejar de mi
ecuación. Esta A que está dividiendo la voy a pasar del otro lado multiplicando. ¿Cómo quedaría? A por tangente del ángulo. A esta letra se le conoce como teta. Y ahí está. Ahora, ya lo único que tengo que hacer es sustituir los datos. Pude haberlos sustituido acá o puedo sustituirlos acá. Eso ya depende de cada quien. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuánto vale A? 10. Por tangente del ángulo, ¿cuánto vale? 20.255 es igual a O. Eso lo introducimos en la... Dejen aquí le pongo este 10 para diferenciar la O del 0. Lo introducimos en la calculadora y me da como resultado 3.69. Como estamos hablando de metros, entonces estos son los metros. ¿Y qué me representa O? Este lado, que es la profundidad del pozo. Y entonces, con eso ya lo hemos determinado. Entonces, si ustedes se llegaron a preguntar alguna vez cómo es que saben la profundidad de los pozos, que dicen un pozo de 5 metros, ¿cómo saben que es de 5 metros? Utilizan técnicas parecidas a esta. Es una aplicación directa de la trigonometría, no crean que son inventos. Para determinar la altura de un edificio o la profundidad de un pozo, esta es una buena técnica. Con un láser apuntan ya sea hasta lo alto del edificio o en lo más profundo del pozo, toman el ángulo que se forma del láser con la superficie y ya con funciones trigonométricas pueden determinar la profundidad. No creen que se la pasan ahí midiendo cada uno de los pisos o que se la pasan metiéndose al pozo e ir midiendo con una cinta, no. Mediante cálculos como es que pueden saber las alturas de los edificios o de los pozos. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Un edificio de 50 metros de altura tiene atado una cuerda al suelo. Si la cuerda y el suelo forman un ángulo de 43 grados, 15 minutos y 10 segundos, ¿cuánto mide la cuerda? Entonces, hay ocasiones en las que pues conviene mejor hacer diagramas porque luego los problemas como que no se entienden bien. Por ejemplo, aquí se hubiera escuchado mejor que el problema dijera que la cuerda está atada desde lo alto del edificio hasta el suelo. Porque alguien puede pensar, a lo mejor la cuerda está aquí y llega acá, o no sé. Entonces por eso mejor el diagrama, en donde la cuerda va a estar en lo alto del edificio y va a llegar hasta el suelo. Bueno, aquí está el edificio, o parece edificio, y aquí está el suelo. Y entonces empezamos a interpretar los datos. Un edificio tiene 50 metros de altura. Entonces, desde esta parte hasta esta, están los 50 metros. Voy a dibujar el triángulo para que quede más claro. Entonces aquí están los 50 metros. Ahí está. Luego, desde lo alto del edificio hasta el suelo, hay una cuerda. Y bueno, todo esto sería el suelo. Me fue un poquito chueco. Ahí está. Sería el suelo en donde está ese edificio. Luego, ¿qué más dice el problema? La cuerda y el suelo, si esta es la cuerda y este es el suelo, aquí están formando el ángulo. Forman un ángulo de 43 grados, 15 minutos y 10 segundos. ¿Cuánto mide la cuerda? Entonces, ya que tenemos los elementos, pues ahora empezamos a identificar. Bueno, primero los escribimos. Bueno, sí, primero los identificamos. Aquí está nuestro ángulo principal, es el único que tenemos. Y a partir de ahí identificamos los elementos. El lado que está opuesto es el cateto opuesto. El lado que está unido con ese ángulo es el cateto adyacente.
Y bueno, el lado que nos queda, que une al cateto opuesto con el adyacente, es la hipotenusa. Entonces, en realidad, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando por la hipotenusa, que es la medida de la cuerda. Escribimos los datos que ya tenemos. El cateto opuesto vale 50 metros. El cateto adyacente, ese no nos interesa, porque no lo vamos a ocupar, no nos los están pidiendo ni nada. Nada más hay que escribir los datos que tenemos y lo que nos están pidiendo. Pues aquí el ángulo, que es 43 grados, 15 minutos, 10 segundos. Y bueno, nos están preguntando por la medida de la cuerda, que está representado con la hipotenusa. Buscamos una función trigonométrica que relacione esos tres datos. Podemos introducir directamente este ángulo o podemos realizar una conversión. Vamos a realizar una conversión para repasar lo que hayamos visto. ¿Cómo convertimos este ángulo expresado en grados, minutos y segundos a únicamente grados? Tenemos lo siguiente: 43 grados, 15 minutos y 10 segundos. Entonces, estamos en esta posición, vamos a pasar al siguiente. Y lo que hacemos es multiplicar los grados por 60. ¿Y eso cuánto nos da? Realizamos la multiplicación. 43 por 60 nos da 6 por 3, 18, llevamos una, 6 por 4, 24 y una, 25. Y bueno, le agregamos ese 0. Ya llegamos aquí a los minutos, pero hay que sumarle los minutos que ya teníamos. Entonces le sumamos esto, 15. Y eso nos da como resultado 2595. Ya tenemos todos los minutos. Ya tenemos todos los minutos. Ahora nos vamos a los segundos, multiplicando nuevamente por 60. Entonces este resultado lo multiplicamos por, bueno, aquí le pongo más, lo multiplicamos por 60, 2595 por 60, 6 por 5, 30, llevamos 3, 6 por 9 son 63, 54, y 3, 57, llevamos 5, 5 por 3, 6 por 5, 30, y 5, 35, llevamos 3, 6 por 2 nos da 12, y 3 que llevábamos 15. Ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer, ya llegamos todos a segundos, entonces le vamos a sumar los segundos que ya teníamos antes. 10, 10, 10, ahí está. Para que no se confundan con esa O. Y eso es igual 155.710. Y este resultado que yo obtengo, como ya está todo en segundos, para volverlo a pasar a grados, lo voy a dividir entre 3600. 155.710 entre 3600. Y eso me da como resultado, puedo hacerlo manualmente o con la calculadora. Para hacerlo rápido, lo voy a hacer con la calculadora. Y me da 43.25 y muchas cosas más. Y el resultado es correcto porque me está dando el mismo valor que tengo aquí al inicio. Esa es la única forma de saber que si es correcto o es aproximado. Tiene más dígitos decimales. De hecho, la ventaja de representarlo así es que lo representamos de una forma más exacta. Si nosotros hacemos la conversión a decimal, ahí va a tener tantos decimales que no vamos a tener un resultado exacto. Y a veces para algunos temas, sí, por ejemplo, para la creación de lentes, donde hay vidrios y así, sí se necesitan valores exactos. Entonces por eso es que a veces se trabajan, a lo mejor preguntarán ¿para qué sirve eso? Precisamente se trabajan así los ángulos porque se representan de una forma un poquito más exacta. Pero a veces la desventaja es que cuesta un poquito más de trabajo sumar este tipo de ángulos. Entonces lo que se hace es pasarlos a decimal porque es más fácil sumar de esta forma que de esta. Pero bueno, eso ya son otras cosas. Entonces ya tenemos el ángulo convertido a
número decimal, que incluso tiene su punto decimal. Ahora sí, necesitamos encontrar una función trigonométrica que relacione al cateto opuesto, al ángulo y a la hipotenusa. Esa función trigonométrica es el seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nos están preguntando por la hipotenusa, entonces es la que vamos a despejar. Como está dividiendo, la paso del otro lado multiplicando. Hipotenusa por seno del ángulo, esto es igual a cateto opuesto. Todavía no está sola, entonces la función trigonométrica que está multiplicando lo paso dividiendo del otro lado. Hipotenusa es igual al cateto opuesto, le voy a dibujar una línea, y esto que está multiplicando pasa dividiendo, pasa debajo de esa línea. Seno del ángulo. Y ahora sí ya pueden sustituir los datos. Aquí ya es cuestión de cada quien, pueden sustituirlos desde este punto o al final. Entonces es indistinto, van a llegar al mismo resultado. Cateto opuesto que vale 50. Y abajo seno. Y el ángulo que me resultó fue 43.25. Introduzco eso en la calculadora y me da como resultado 72.97. Como estamos hablando de metros, voy a ponerlo aquí. H es igual a 72.97 metros. Como estamos hablando de metros, entonces todas las unidades van a ser en metros. Y quiere decir que la longitud de la cuerda desde este punto del edificio hasta el suelo es de 72.97 metros. Entonces, como ven, realmente es muy sencillo este tipo de problemas. Nada más, algunos vienen con diagramas, algunos no. Entonces nada más es cuestión de identificar bien los elementos, ver qué datos tenemos y a partir de eso encontrar la función trigonométrica que nos permita calcular lo que nos están pidiendo. Buscamos una función trigonométrica que tenga todos los datos que tenemos y ya con eso tenemos el resultado. Añadí un poquito esto porque si hay algunos libros que lo manejan y entonces a lo mejor piensan ¿cómo trabajo con eso? No se preocupen, se realiza la conversión y obtenemos el resultado. Vamos con otro tipo de problemas de perímetros y áreas, pero para ese tipo de problemas sí se requieren varios conocimientos que ya habíamos visto en geometría. Los vamos a mencionar rápidamente aquí con cada problema, pero de preferencia les sugiero que ya sepan esos conocimientos porque no me voy a ir a explicarlos detenidamente, ya los vimos en geometría. Entonces los comento para que no se me vayan a perder. Todos los problemas de triángulos rectángulos son muy parecidos, exactamente los mismos. Nada más que a lo mejor cambian los elementos. A lo mejor en vez de un edificio es un árbol, o un vehículo, o un pozo, una cisterna. Pero en esencia es exactamente lo mismo. Por eso solamente mostré 3, porque estaremos repitiendo lo mismo. Entonces vamos a cambiarlo un poquito a problemas de área y perímetro. Este es nuestro siguiente problema: calcular el área de un triángulo equilátero que mide 12 centímetros en su base. Entonces, si se dan cuenta, antes cuando calculábamos áreas de los triángulos nos daban dos medidas, base y altura, pero ahorita solamente nos están dando la base. Ni modo. De hecho, recordarán que hace tiempo vimos un tema en el que toda figura geométrica se dividía en triángulos. Precisamente vimos ese tema porque al dividir en triángulos podemos calcular lo que sea, ya utilizando trigonometría. Más adelante vamos a ver problemas de todo tipo, vamos a retomar todo lo que habíamos visto en geometría y empleando trigonometría vamos a resolver problemas. Por ejemplo, cómo calcular el apotema de una pirámide, cómo calcular las diagonales de una figura, cómo calcular el área de volumen a partir de las diagonales y cosas así. Van a ver que es más fácil de lo que parece. Entonces ahorita vamos a ver problemas parecidos a este. Calcular el área de un triángulo equilátero que mide 12 centímetros en su base. Como les había comentado, hay que recordar muchos conceptos de
geometría que habíamos visto anteriormente para poder resolver este tipo de problemas. Ahí está la clave, que a veces son cosas que uno no recuerda y entonces no sabe por dónde resolver. Entonces, vamos a recorrer rápido las características de un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene las tres medidas en sus lados. Los tres lados miden lo mismo. Quiere decir que este lado también mide 12 y este lado también mide 12. Entonces, otra característica es que debido a que sus lados, los tres, miden lo mismo, sus ángulos también miden lo mismo. Este ángulo tiene el mismo valor, este ángulo tiene el mismo valor y este ángulo tiene el mismo valor. Y entonces vean lo siguiente. Esto también es una característica de los triángulos equiláteros. Si los tres lados miden lo mismo, los tres ángulos que tienen también van a medir lo mismo. Y la medida del ángulo interno de un triángulo equilátero es de 60 grados. Les digo, esto ya es algo que estudiamos, no lo dice el problema porque aquí ya dan por hecho que ya conocemos las características del triángulo equilátero. Si este ángulo mide 60 grados, los otros, como es un triángulo equilátero, también van a medir 60 grados. Y este también va a medir 60 grados. De hecho, si se dan cuenta, al sumar los tres ángulos, nos da la característica que hemos estado mencionando. 180, 60 más 60, 120. Más 60 nos da 180. Entonces, como pueden observar, todo esto que hemos comentado de características de triángulos y suma de ángulos y todo eso que a lo mejor parecían tonterías, lo estamos utilizando aquí. De hecho, para resolver los siguientes problemas vamos a continuar viendo todo esto de los ángulos internos de un triángulo. Por eso lo retomaba una y otra vez. Ahora, bueno, para calcular el área de cualquier triángulo, ¿qué necesitamos? Básicamente necesitamos dos datos: la base y la altura. La fórmula para calcular el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Entonces, si se dan cuenta, nada más tenemos la base. Vamos a recordar algunas otras cosas. La altura. ¿Qué era la altura? Era una línea perpendicular que iba desde la base hasta el punto más alto del triángulo. Entonces vamos a trazar esa altura. Y esto es lo interesante de este problema. Ahí está. Vean, cuando nosotros dividimos el triángulo en dos partes iguales, debido a su altura, se van a formar dos triángulos rectángulos. Entonces, esa es la característica, otra característica principal del triángulo equilátero, que esa sí no la habíamos visto y es nueva. Cuando un triángulo equilátero lo dividimos exactamente a la mitad, pasamos un eje de simetría. Vean cómo todos los temas que hemos visto se están relacionando aquí. Cuando pasamos un eje de simetría que divide el triángulo en dos partes iguales, nos genera dos triángulos rectángulos. Entonces, si vemos los ángulos por separado, vamos a tomar nada más este triángulo que voy a marcar de color azul, este de aquí y este de aquí. Ahí está. Entonces, como si no existiera el otro triángulo, nada más voy a marcar los ángulos. Aquí tenemos este ángulo de 60 grados. Aquí se está formando el ángulo de 90 grados. Pero ¿qué pasa con este ángulo? Si esta línea dividió a la mitad toda nuestra figura, quiere decir que todos sus elementos los dividió a la mitad. Y por lo tanto, este ángulo también lo dividió en dos partes. Entonces, quiere decir que este ángulo de 60 grados, al ser dividido en dos partes, de este lado vamos a tener 30 grados y de este otro lado vamos a tener los otros 30 grados. Que la unión de este ángulo con el que tenemos acá ya nos da los 60 grados.
Y coincide con todo lo que habíamos visto. Observen. 60 más 30 nos da 90. Más 90, acuérdense, nada más estoy en el triángulo azul. 60 más 30 nos da 90. Más 90 nos da 180. Otra forma de verlo. Habíamos dicho que los dos ángulos que no eran rectos de un triángulo rectángulo eran complementarios, es decir, que al sumarlos nos daban 90 grados. 60 más 30 nos da 90 grados. Entonces observen cómo todo lo que habíamos visto en videos anteriores se fue relacionando aquí. Ahora bien, así como esta línea, al dividir el triángulo equilátero en dos partes, todo se dividió en dos partes, quiere decir que la base también la dividió en dos partes. Quiere decir que este lado, tenemos de este punto a este, al dividir la base total en dos partes iguales, si mide 12 centímetros, aquí de ahora van a ser 6, la mitad. Y la otra mitad, pues va a corresponder al otro triángulo que mide 6 centímetros. Ahí está. Y entonces, como les digo, nada más vamos a enfocarnos en este triángulo. Borramos esto. Enfocándonos únicamente en este triángulo de color azul, vean, ya tenemos este ángulo. Y a partir de este podemos identificar todos los elementos. Voy a cambiar los datos nada más para que quede más claro. Habíamos visto que de este punto a este eran 6 centímetros. Y ya la base de todo el triángulo mide los 12 centímetros. Entonces, enfocándonos únicamente en este triángulo de color azul, vamos a identificar los elementos. Tenemos aquí el ángulo, el lado que está ahí pegado al ángulo es el cateto adyacente. Voy a cambiar esta A minúscula para que no nos confundamos, o directamente voy a poner aquí A. El ángulo que está, perdón, el lado que está opuesto al ángulo de interés es el cateto opuesto. Y este lado es la hipotenusa. ¿Qué nos está interesando? Ahorita nos interesa hallar esta medida, porque es la altura de nuestro triángulo real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el cateto adyacente, que mide 6 centímetros, porque es la mitad de todo el triángulo original. Tenemos el ángulo principal, que son 60 grados. Y tenemos la altura, que es el dato que nos interesa obtener, la altura de todo el triángulo, que coincide con el cateto opuesto únicamente del triángulo azul. Y esto es igual a desconocido. Buscamos una función trigonométrica que nos relacione el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo. Y esa función es la tangente. Entonces, tangente del ángulo, esta letra se llama teta, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces despejamos el dato que nosotros queremos. Esta A que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. A por tangente del ángulo, tangente de teta, es igual a cateto opuesto. Y a partir de ahí ya podemos sustituir los datos, porque el dato que nosotros queremos ya está solito. Entonces, ¿cuánto vale A? Aquí lo tenemos, vale 6. Por tangente del ángulo, que vale 60. Introducimos ese dato en la calculadora, esas operaciones, y me da 6, tangente de 60, 10.39. Como estamos trabajando en centímetros, todo es en centímetros. Y entonces ya tenemos esta medida de la altura.
Ahora sí, ya tenemos, volviendo a todo la altura, que coincidió con el cateto opuesto, es de 10.39. Y ahora sí, volviendo a nuestro problema original, lo que nos interesa es el área de todo el triángulo. Ya tenemos su base y gracias a trigonometría encontramos su altura, entonces ya podemos aplicar esta fórmula. Área es igual, con otro color para no confundirnos. Área es igual a la base de todo el triángulo, que originalmente era 12, por la altura, que ya la acabamos de calcular. La altura coincide con el cateto opuesto, ya que va del punto más bajo al punto más alto del triángulo, y además es una línea perpendicular a la base. Entonces, por esa razón, o sea, esta línea nada más la puse para diferenciarlo, para que no esté todo amontonado, pero en realidad la altura es de este punto a este, y es la que mide 10.39. Y esto lo dividimos según la fórmula entre 2, y el resultado final nos da que el área es igual a 62.35. Como estamos trabajando todo en centímetros, sus unidades también son centímetros, pero estamos hablando de área, son centímetros de área, centímetros cuadrados. Ya tenemos el resultado. Entonces, como ven, fue muy interesante este problema, fue muy interesante. Pueden observar cómo, aplicando trigonometría, pudimos determinar el área de este triángulo. Nada más que obviamente aquí pues sí tuvimos que usar unos conocimientos que ya habíamos mencionado antes. Por ejemplo, que un eje de simetría divide el triángulo en dos partes iguales. Al dividirlo en dos partes iguales, este ángulo lo divide en dos partes iguales. La medida de este lado también la divide en dos partes iguales. Y que un triángulo equilátero se caracteriza porque además de sus lados, todos sus ángulos también miden lo mismo, miden 60 grados. Vamos con otro ejemplo parecido a este, pero vamos con otro triángulo, porque todos los triángulos, por eso primero se trabaja con triángulos rectángulos, y ustedes dirán, pero en la vida real no hay triángulos así rectángulos, hay triángulos más parecidos a este, ¿sí? Pero como pueden observar, todos los triángulos, o bueno, la mayoría de ellos, se pueden adaptar a triángulos rectángulos, y ya con trigonometría podemos resolver todo eso. Entonces vamos a ver otro problema parecido a este, pero ahora con otro triángulo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Es muy parecido al anterior, solo que ahora con otro tipo de triángulo. Calcular el área de un triángulo isósceles que tiene una base de 10 centímetros y sus dos ángulos iguales miden 70 grados. Recordemos, un triángulo isósceles se caracteriza porque dos de sus lados miden lo mismo y uno es diferente. En este caso, pues parece ser que estos son los dos lados que miden lo mismo y este es el que es diferente porque es más pequeño. Entonces, toda la base de este triángulo mide 10 centímetros. También, así como tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. Este sería uno y este sería el otro. Este mide 70 grados y este mide 70 grados. Pero no nos están diciendo cuánto mide el otro. Si nosotros queremos, pues podemos determinarlo. ¿Cómo? ¿Cuánto medirá ese ángulo? Pues es muy fácil de saber. Recordemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. Entonces, este ángulo que mide 70 más este otro ángulo que también mide 70 más este ángulo desconocido que vamos a llamarle D, nos da un total de 180 grados. Es una característica de los triángulos. Para encontrar el valor de D, pues resolvemos esa ecuación. 70 más 70 nos da 140 más D. Esto es igual a 180. Despejamos D. Este que está sumando pasa restando. Y tenemos que D es igual a 180 menos 140. Y D vale 40 grados.
Entonces ya tenemos este ángulo. Porque hay ejercicios, ¿por qué les hago también esto? Porque hay ejercicios en los que les piden encontrar todos los datos de estos triángulos empleando trigonometría, por esa razón. Entonces, este problema es muy parecido. Vamos a trazar una línea que nos va a representar la altura. Bueno, originalmente lo que nos están pidiendo es el área de este triángulo. Área se calcula como base por altura sobre 2. Ya tenemos la base de todo el triángulo, nos falta la altura. Recuerden, para encontrar la altura de cualquier triángulo, trazamos una línea desde el vértice más alto hasta la base. La línea debe ser perpendicular. Más o menos por ahí está, ahí está. Y eso, siempre que trazamos la altura de un triángulo, no importa el tipo de triángulo que sea, nos va a dividir o nos va a generar triángulos rectángulos. Entonces observen como aquí este ángulo se sigue conservando. Bueno, tomando como referencia un solo triángulo. ¿Dónde dejé el rojo? Acá está. Voy a tomar como referencia solamente este triángulo que voy a marcar. Ahí está. Y ahí está. Entonces, ya tengo este ángulo que mide 70. Me formó aquí un ángulo de 90 grados. Y esta línea, un triángulo isósceles, cuando es dividido por la altura, divide todo en dos partes iguales, tanto los ángulos como los lados. Entonces, si este ángulo medía 40 grados, al pasar la base por ahí, nos dividió el ángulo en dos partes iguales. Y cada uno mide 20 grados, 20 aquí y 20 acá. Y la forma de comprobar, pues es realizando la suma. 20 más 70 nos da 90. Incluso ahí verificamos que también estos dos ángulos son complementarios porque al sumarlos nos da 90 grados. Más estos 90 ya nos dan los 180 grados. Ahora, igual, esta línea dividió mi triángulo en dos partes iguales. Quiere decir que la base la dividió en dos partes iguales. Por lo tanto, la base de este mide 5 centímetros. Y 5 centímetros del otro ya nos da la base total, que son 10 centímetros. Y a partir de ahí ya podemos calcular lo que nosotros querramos. ¿Qué es lo que queremos? Nos hace falta la altura. La altura está representada con esta línea. Entonces, utilizando trigonometría vamos a calcular aquello que nos haga falta. Este es nuestro ángulo principal. Identificamos los datos. Este sería el cateto adyacente, porque está pegado al ángulo. Este sería la hipotenusa y este sería el cateto opuesto, que en este caso, si se dan cuenta nuevamente, la altura coincidió con el cateto adyacente. Voy a poner aquí, lo debí de haber hecho en el problema anterior, hipotenusa con mayúscula, para que no se confundan que es esta misma H. Esta H es de altura y esta H mayúscula es de hipotenusa. Entonces, para que no se confundan, necesitamos hallar esta altura que coincide con el cateto opuesto. Entonces, ¿qué datos tenemos? En ese triángulo rectángulo tenemos el ángulo que mide 70 grados, tenemos el cateto adyacente, que ya vimos es nada más esta parte, que esta línea al dividirlo a la mitad, esos 10 centímetros los dividió en dos, entonces es 5 centímetros. Una característica de los triángulos isósceles y equiláteros es que la altura siempre va a dividir a los triángulos en dos partes iguales, y por lo tanto la base también se va a dividir en dos partes iguales. Por eso les digo, el ejemplo es muy parecido al anterior, lo único que cambió fue el tipo de triángulo. ¿Y qué es lo que nos interesa? El cateto opuesto. No lo conocemos. Y entonces, veamos que necesitamos una función trigonométrica que relacione estos tres
tres datos: cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Esa fórmula es la tangente. Entonces, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como este es el dato que nosotros, si se dan cuenta, es una función que tiene los tres datos que tenemos: el ángulo, el adyacente y el opuesto. Como el cateto opuesto es lo que necesitamos, lo vamos a despejar de aquí. Esta que está dividiendo pasa multiplicando, nos queda A por tangente del ángulo es igual a O. Como ya está despejada la variable, ya podemos sustituir directamente. Entonces, ¿cuánto vale A? 5 por tangente del ángulo, que es de 70 grados, y esto es igual a cateto opuesto. Con la ayuda de la calculadora calculamos eso y nos queda 5 tangente de 70, 13.73. Y entonces ya tenemos el cateto opuesto, que coincide con la medida de la altura de este triángulo, ya que es una línea que es perpendicular y que va del punto más alto a la base. Entonces, si se dan cuenta, el cateto opuesto en este triángulo, en este ejemplo, fue igual a la altura. Y entonces, como ya tenemos, ahora nos regresamos nuevamente a todo el triángulo. Como ya tenemos la base de todo el triángulo y la altura de todo el triángulo, ya podemos calcular su área. Entonces, área es igual a la base, que ya vimos vale 10, ya de todo el triángulo, absolutamente todo, por la altura, que corresponde a lo que encontramos de cateto opuesto, 13.73, dividido entre 2. Calculando eso, nos da como resultado área igual a 68.68. Como todos estamos trabajando en centímetros, entonces el área también sus unidades son centímetros, pero son centímetros de área, centímetros cuadrados. Y ya tenemos el resultado. Si les pidieran el área, a lo mejor nada más de este triángulo, pues nada más ocuparían esta base, la base de únicamente ese triángulo, que es de 5 centímetros, y la altura. Hagan de cuenta como si no existiera el otro triángulo. Voy a borrar un tantito. Es que no hay que borrar porque lo vamos a ocupar ahorita. Como si no existiera, nada más calculan el área de ese triángulo, que es la base, que mide 5 centímetros, por la altura, que bueno, ya la calculamos, es el cateto opuesto. Ahora, imagínense que también, no viene el problema, pero imagínense que también les hubieran pedido calcular el perímetro. ¿Cómo lo hubieran hecho? Para calcular el perímetro es sumar todos los lados del triángulo. Entonces, vamos a calcular qué lados tenemos. Tenemos la base, y a ver si no se descompuso, la base que mide 10 centímetros, pero nos hace falta este lado, este de aquí, y también nos hace falta este lado. ¿Cómo lo calculamos? Si se dan cuenta, si nada más tomamos como referencia este triángulo, se darán cuenta que este lado, nada más el triángulo que está de color rojo, de aquí, acá, todo eso. Entonces, yo creo que sí, voy a borrar esto para que no se confunda. Nada más voy a dejar aquí este punto. Si tomamos como referencia este lado, si se dan cuenta, corresponde a la hipotenusa. Entonces podemos calcular la hipotenusa de este triángulo. ¿Qué nos queda?
Podemos calcularlo de varias formas. Ya tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Podemos calcularlo con teorema de Pitágoras o con una función trigonométrica. Ahí sí ya es como ustedes quieran. Entonces tenemos lo siguiente, vean. Vamos a calcularlo con el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Sustituyéndolo, bueno, voy a despejar de una vez la hipotenusa. Como aquí tenemos una potencia, esa potencia pasa del otro lado como raíz. ¿Qué nos queda? Raíz cuadrada de esto. Vamos a sustituir ahora los datos. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. Cateto opuesto, ¿cuánto me resultó? Aquí está. Me resultó 13.73 al cuadrado más el cateto adyacente. El cateto adyacente corresponde a esto, que son 5 centímetros. Realizando esa operación con ayuda de la calculadora, tenemos lo siguiente. Acá está. Creo que no se descompuso. No, parece ser que no. 13.73 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso nos da 14.61. Como estamos midiendo nada más una línea, no estamos calculando ni áreas ni nada, sus unidades son centímetros. Y entonces ya tenemos este lado. La hipotenusa mide 14.61 centímetros. Pero que no se nos pierda el concepto original, que era lo que queríamos calcular. Perímetro. La medida del perímetro se obtiene sumando todos los lados de la figura. No me alcanza. Hacemos lo siguiente. Volviendo a nuestro triángulo original, ahí está. Volviendo a nuestro triángulo original, ya tenemos esta medida de este lado y ya tenemos la medida de este lado. Nos falta determinar esto. Podríamos aplicar trigonometría con este otro triángulo, porque al final de cuentas es un triángulo rectángulo, pero vamos a ahorrarnos un trabajo. Acuérdense lo que les había comentado. Esto es un triángulo isósceles. Los lados que están, ahora sí que a los lados, a los laterales, tienen medidas iguales. Entonces quiere decir que si este lado mide 14.61, el otro también va a medir lo mismo, y así ya nos ahorramos de realizar nuestros cálculos. 14.61. Y entonces, ahora sí, ya tenemos la medida de todos los lados de todo el triángulo. Todo el triángulo tiene esta medida de 10 centímetros. Todo el triángulo, no solo los que los dividimos, sino ya completo. Todo este triángulo mide 14.61 y todo este triángulo también mide 14.61, ya que al ser isósceles, este lado y este tienen la misma medida. Entonces, para hallar el perímetro, únicamente sumamos este lado más todo este lado. Y entonces, pues vamos a hacerlo. Perímetro es la suma de los tres lados de todo el triángulo, porque estamos calculando el perímetro de todo el triángulo. Sería 14.61 primer lado más 14.61 del otro lado más 10 de todo el triángulo del otro lado. Y esto me da como resultado perímetro es igual a 28, 29.22 creo, 39.22 creo. Oh sí, 39.22. Como
estamos hablando de perímetro, vamos a poner unidades de perímetro. Como todos son centímetros, entonces sus unidades son centímetros. Y este es el resultado. Entonces, como pueden observar, aplicando trigonometría, pudimos determinar el área de todo el triángulo y el perímetro de todo el triángulo. Yo creo que voy a hacer una segunda parte de este tipo de ejercicios para que quede más claro. Pero básicamente, ¿en qué consiste? En este tipo de problemas, donde hay áreas y perímetros de triángulos, cuando nada más nos dan pocos datos, dividimos el triángulo de tal forma que tengamos triángulos rectángulos. Y aplicando lo que hemos visto de funciones trigonométricas, determinamos aquellos lados que nos hagan falta para poder calcular. Por ejemplo, para calcular el área, nos hacía falta la altura. Y aplicando trigonometría, determinamos la altura. Luego, para calcular el perímetro de todo el triángulo, ¿qué nos hacía falta? Nos hacía falta este lado y este. Entonces, aplicando trigonometría, este lado lo visualicé como si fuera hipotenusa. Ya pude calcularlo, y aplicando el concepto de triángulo isósceles, supe que el otro lado medía lo mismo. Y como ya tengo los tres lados de todo el triángulo, no nada más de este, sino de todo, este lado que va de este punto a este, luego este lado que va de este punto a este, y luego este lado que va de este punto a este y que mide 10, como ya tengo los tres lados, ahora sí ya pude calcular el perímetro. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Pero los ejercicios van a ser sencillos. Les digo, en el siguiente video voy a continuar poniendo problemas de este tipo para que quede todavía más claro. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Son bastante simples y son muy parecidos a los que habíamos visto. Una rampa de bicicletas tiene una altura de 5 metros. Entonces aquí está la altura desde el suelo hasta el punto más alto de la rampa es de 5 metros. Si la rampa forma un ángulo de 30 grados con el suelo, observen, aquí se van desplazando las bicicletas y el ángulo que forma esa rampa con el suelo, esa abertura es de 30 grados. ¿Cuánto mide? Entonces lo que nos están preguntando pues es por la longitud de toda esa rampa, por esta medida. Y este problema es muy parecido al anterior. Calcular el área de un triángulo equilátero que tiene una base completa de 18 metros. Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Y ya saben, cualquier duda que tengan acerca de esto pueden comentar y yo con mucho gusto se las aclaré. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.